En el aire de Radio Uruguay, inventamos entre todos la máquina de pensar. Acompáñenos en un viaje a través de los universos que vibran dentro de los libros. Bienvenidos al corazón de las palabras, la máquina de pensar. Conduce Pablo Silva Olazábal. Produce Gustavo Germán. Auspicia Biblioteca Nacional. La máquina de pensar. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? Espero que anden bien, amigos, porque hoy vamos a tener un programa muy, pero muy especial. Ustedes recordarán, hace una semana estuvimos en el Museo Nacional de Artes Visuales, donde organizamos, o donde planteamos un debate sobre arte, sobre artes visuales. ¿Por qué? Porque íbamos a proyectar, invitamos a la gente para ver la proyección del documental, un mediometraje llamado El Cuaderno de Barro. El Cuaderno de Barro es una película de Isaki Lacuesta, reitero, es un mediometraje de 60 minutos, que básicamente registra una performance del pintor Miquel Barceló en África, en la República de Malí, donde Miquel Barceló hace más de 25 años tiene una casa, ¿no? Pasamos la película en el Museo Nacional de Artes Visuales y luego se abrió un debate entre una mesa que estaba integrada por el investigador de arte Gabriel Pelufo, el poeta y performer Clemente Padín y el artista visual Marcos Ibarra, ¿no? Cada uno dio su parecer y bueno, ahora los invito a que escuchen esta charla debate. ¿Por qué una charla debate? Porque después se abrió el micrófono hacia el público y fue muy, muy sustanciosa, fue muy pasional. Es raro, creo yo, ver debates sobre arte ahora actualmente tan pasionales, tan fuertes como lo que se vivieron en el Museo Nacional de Artes Visuales. Así que, amigos, les doy ya la invitación para que escuchen esta charla que comenzó con la mesa integrada, reitero, por Marcos Ibarra, que fue el que habló primero, después Clemente Padín y por último Gabriel Pelufo. Los invito a escuchar esta charla. Antes que nada, bienvenidos al Museo Nacional de Artes Visuales. Hay que darle las gracias sobre todo, a Fernández Álvarez Cosi, que está aquí en la sala, y también a el director Enrique Aguerre, que se sumó rápidamente a este proyecto, a esta propuesta. Acabamos de ver esta película, se llama Los Pasodobles, se llama la performance que acaba de hacer Miquel Barceló, junto con este coreógrafo francés de origen rumano, que se llama Joseph Nach. Ayer, hablando con Miquel Barceló, nos decía en la radio que han hecho esta performance él calcula unas 70 veces, ¿no? En Nueva York, en muchos lados. Y que la idea de hacerla en Mali, en la República de Mali, donde él tiene una casa desde hace 25 años, era para hacerla final, para hacerla por última vez ahí en esa... De todas formas me dijo que él está evaluando ahora hacerla de nuevo en París, en marzo, cuando estrene una retrospectiva de su obra en el Museo Picasso y en la Biblioteca Nacional de Francia, en París, en marzo. Le pregunté, para insumos, ¿no? Le pregunté cuándo termina la performance y él dice básicamente cuando Joseph Nach no aguanta más toda la arcilla que le tiran encima, ¿no? Vamos a dar comienzo con la charla, debate, en fin. Quiero presentarlos, decirles que, tengo aquí a mi izquierda a Clemente Padín. Él es artista y diseñador gráfico, performer, videoartista multimedia, es licenciado en Letras Hispánicas en la Facultad de Humanidades. Fue director de las revistas Los Huevos del Plata, que hace recientemente se hizo también una conmemoración en la Biblioteca Nacional, porque se cumplieron los 50 años del inicio de esa revista, en 1965. Fue director de Obun 10 y es autor de 18 libros, dice aquí, por lo menos hasta aquí, ¿no? Capaz que ha publicado otro más. En diversos países ha realizado 189 exposiciones colectivas, ha participado en más de 1000 exposiciones de arte postal en casi todos los países del mundo a partir del 69. Acaba de decirme Clemente Padín que ya viniendo por aquí lo invitaron a Japón, así que es un hombre que está por
todas partes. Marcos Ibarra está en la punta, ahí a mi izquierda, es artista visual, es escritor, es docente de plástica, es coordinador de eventos culturales. Y Gabriel Pelufo Linari, que está aquí a mi derecha, es investigador en Historia de Arte Nacional y Latinoamericano. Fue director del Museo Municipal Juan Manuel Blanes, Museo Blanes, entre el 92 y el 2013. Entre sus trabajos destacan El paisaje a través del arte en el Uruguay e Historia de la pintura uruguaya, que ha sido reeditado y ampliado muy recientemente, y también recientemente publicó el libro de ensayo Dislocaciones, arte contemporáneo desde América Latina, ensayos de coyuntura. Podemos empezar con Marcos Ibarra, después Clemente Padín y Gabriel Pelufo, ¿les parece bien? Sí, la película está muy bien, ¿no? Quiero decir, el registro tiene una calidad de sonido y de imagen óptimos, y una edición muy cuidada, digo, que da gusto eso, ¿no? Me parece que el video es muy elocuente. Tal vez rescatar un poco sobre el final, cuando está en la cueva ahí, Barceló, como conversando, digamos. Él dice algo que me parece interesante, que él vive todas estas cuestiones como una extensión de la pintura. Me parece que eso puede ser lo más clave. Ayer en la entrevista le pregunté precisamente, porque estamos hablando de performance, y que él le pregunté si era un performer, porque en realidad su trayectoria es como pintor, y me dijo que no, que era pintor, básicamente, que todo le parecía una extensión de la pintura, pero que él se consideraba, y que esto también consideraba que era una especie de pintura que se crea y la destruye, ¿no? El que va a proveer una información más ajustada sobre el tema de la performance va a ser Clemente, sin duda, pero a mí me da esa impresión, sí, que esto es como, tiene mucho que ver con la plástica, en realidad, digo. Como que hay un cambio, digamos, de los soportes, de las escalas. Hay un contexto, por ejemplo, la escala de sonido está amplificado, o sea, los sonidos, lo mismo que el tipo grabó ahí en el valle, genera una música electrónica, incluso por momentos adquiere cierta melodía. Y ese comportamiento, me parece, de lo sonoro, le viene bárbaro a todo el clima, ¿no? De lo que está pasando ahí. Pero finalmente lo que yo veo todo el tiempo es sí, una cuestión que tiene más que ver con la plástica, como digo, un poco lo están diciendo también, ¿no? Que el performer siempre decía que quería entrar en un cuadro y de alguna manera primero queda estampado en el cuadro y después directamente lo atraviesa, como la anécdota del coso, ¿no? Ahora, el soporte plano ese, ¿no? Que podía haber sido un papel, que simplemente que en vez de agregar, van sacando. Hay varios momentos, en realidad, digo, es como una obra que va cambiando, ¿no? Pero en lo personal siempre veía una cuestión muy plástica, muy rica, como que me gustaba, digamos, cada momento que iba quedando, ¿no? Digo, incluso la preocupación de abordar los bordes de coso para generar una unidad con el tratamiento de trazos y de puntos que están ahí, ¿no? Marcos también la vio, digo, tanto los tres la vieron antes, y Marcos me planteaba en un momento como comentario, y ayer se lo comentaba también a Barceló, de que en un momento de la película se ve a Barceló hablando con nativos, digo, con gente del lugar que son amigos de él desde hace mucho tiempo, y les pregunta, bueno, ¿qué te parece bien en esta cueva? No sé qué, y alguien dice que sí, no sé qué, no sé cuánto. ¿Había señalado algo con respecto a eso? Bueno, el curador de la muestra en definitiva es un nativo de ahí, ¿no? La selección del lugar la hace gente de ahí que se ocupa más de la difusión, pero me parece un dato interesante que el curador de la muestra no es un académico experimentado, ¿no? Perdón, porque acá es importante, digamos, el curador es el que dice dónde va, ¿no? Claro, uno dice curador en general, ¿no? Pero una de las tareas generalmente es
definir el lugar, el momento del día, incluso en el caso de una actividad como esta. Es decir, que hay, claro, uno lo ve al tipo que él está muy tranquilo ahí, ¿no? O sea, recordemos que él en realidad no es un tipo que va porque, mirá qué lindo ir al África. El tipo vivía ahí hacía 20 años. Digamos que eso me parece que tiene interés en realidad, ¿no? El hecho de que es un tipo que tiene mucho éxito también en Europa como artista y bueno, el tipo tenía esto de llevar al lugar donde le generó la idea, digamos, la propuesta y lo hizo. El hecho que está registrado por un cineasta, entonces nos permite a nosotros conocer lo que pasó, pero su trazo, su manera de abordar, incluso el tipo hace retratos, ¿no? del albino. La impresión que me da a mí, por la técnica que él utiliza y todo, es que en realidad no sería necesario el modelo. Vos generalmente para ese tipo de técnica haces un boceto de unos segundos y difícilmente mantenés el modelo. Generalmente el modelo está ahí cuando vos, medís, ves. Entonces eso es curioso, que de alguna manera él mantiene un ritmo de trabajo de taller, pero bueno, ha desmontado, trabaja allí en la cueva, ¿no? Creo que no es accidental que esté intercalada esa actividad de retratar a los tipos en la cueva con la performance. Creo que de alguna manera hay una coincidencia en el que editó la película, de que en realidad todos más o menos parte de una actividad que en un momento se concreta de una manera, en otro momento de otra manera. Y bueno, en fin, como que es notorio que en la performance él recoge una gestualidad que en esa población no existe como arte, sino como parte de las vidas de ellos, ¿no? Parte de sus rituales y las máscaras rituales, todo eso de alguna manera es como que está recogido en la forma de... No sé, me parece que capaz que podemos seguir con don Clemente Padín. No, un detalle, porque puede ser importante, es que este hombre Barceló tiene una casa ahí desde el año 88, pero no es que viva tampoco en Mali, sino que lo que me comentó era que él tiene una casa ahí, otra en Mallorca y otra en París. Vive 6 meses en una parte, en París básicamente, 3 meses en otra y 3 meses en Mali. Y que dijo que precisamente después que hizo esta película no pudo volver, ¿no? No pudo volver por la desestabilización política de la zona. Creo que es muy difícil ver cuando ellos dicen, la gente del lugar dice, Miquel está loco, ¿no? Esto es una locura de Miquel, hasta qué punto ellos están involucrados o no, pero bueno, lo que sí es cierto que los conoce desde hace 20 años, por eso la película, la documental comienza con esa escena, donde ellos están haciendo constantemente bromas y mintiendo entre ellos, ¿no? Cada uno, ¿quién pescó el pescado más grande? Y otro vio una sirena, y ¿no? Están bromeando entre ellos. Clemente. Yo voy a hablar un poco con respecto a la performance, que es lo que yo más conozco, ¿no? Realmente, ¿no? De entrada nomás se nos plantea el tema de la paradoja de Pollock. No sé si ustedes recuerdan que se plantea el tema de cuál es la verdadera obra, las evoluciones que hace Pollock alrededor de la tela, tipeando, o bien la pieza final que es el cuadro. Y acá un poco se plantea el mismo problema. ¿Cuál fue la verdadera obra? ¿Las evoluciones de estos performances? O bien lo que quedó, de su acción. Bueno, eso va a depender un poco, de lo que se contextualice, como tú mencionaste, de que él había realizado más de 70 veces. Y evidentemente que en cada lugar que la hizo, tiene que haber recibido influencias propias del contexto en el cual estaba haciéndola, ¿no? Acá fueron muy evidentes las correlaciones, por ejemplo, cuando ellos están escarbando al comienzo de la performance, que están escarbando el suelo de arcilla y su parecido con aquel diálogo de las dos mujeres que están moliendo granos, ¿verdad? Sonoramente incluso.
Bueno, después, como tú bien mencionaste, las máscaras, no cabe duda de que vienen, digamos, de todo ese substrato folclórico de la propia tribu en la cual estaban viviendo. Y además el sonido, la música, como que se unía de una manera fantástica, digamos, a las propias acciones. Lo que debemos juzgar entonces, ¿qué es? Es la pieza que quedó, ese muro, llamémoslo de alguna manera, de arcilla, intervenido por los dos performance, o bien la propiación que ellos iban haciendo en tanto iban evolucionando. A mí me pareció muy atractivo en eso que hace Miquel con el medio ambiente en el cual estaba viviendo. Me refiero en el medio social, ¿no? Y claro que sí, digamos, con el propio medio ambiente físico, porque ella estaba valiendo de las posibilidades que le estaban brindando esos materiales propios de Malí, ¿verdad? La sequedad del aire, los vientos, las termites, los escorpiones, pienso. Todos esos elementos entonces como que van configurando una decisión que tenemos que tomar nosotros, ¿no? Ver dónde está la verdadera obra, ¿no? Pero a mí se me ocurre de que él, realmente no iba a desaprovechar la posibilidad que tiene de vender su propia obra tal cual la hizo, ¿verdad? Iba a dejar de que los críticos me comenten eso realmente, ¿no? Bueno, después lo otro que hemos comentado un poco fuera del micrófono, de la actitud que se puede llamar así, entre comillas, de neocolonialista, ¿verdad? Ir de la metrópolis hacia un pueblo subdesarrollado como Malí y otros, pero realmente esa es una contradicción que realmente estamos viviendo, prácticamente todos los artistas hoy día, porque ¿quién no ha salido fuera de su país a hacer obras fuera de su país? Yo, por ejemplo, yo estoy invitado ahora a ir a Nagano, Tokio, Japón, y no me imagino de que lo voy a colonizar, que voy a hacer mi obra, simplemente, o todo lo contrario. Me gustaría tener el punto de vista de un gran compañero de trabajo, como es Pelujo, que sabe montones de performance y de arte. Sí, mencionó el tema del neocolonialismo Clemente Padín, y yo quiero comentarles también, como insumo, que se lo comenté a Barceló ayer, no en la radio, pero se lo comenté conversando, y antes en el momento previo a la entrevista, y me dijo que sí, que hay una relación entre, digamos, Francia como país colonial, imperial, digamos, que estaba el imperio ahí, y Malí, y que de hecho él, aunque sea español, él habla en francés, y es imposible y él es blanco, dice, soy blanco y hablo en francés, hay esa contradicción, pero que él, digamos, lo que le interesa es hacer arte, ¿no? Le interesa atravesarla o pasar por encima o por abajo, no sé, eso me lo dijo, no lo dijo con estas palabras, y que esos, gente que está ahí alrededor son amigos de él, pero bueno. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Para comunicarte con la máquina, envía un SMS al 099-780066 o un correo electrónico a lamaquinadepensar@adinet.com.uy. Si querés volver a escuchar charlas, entrevistas o columnas, ingresa a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras. Amigos, continuamos aquí en La Máquina de Pensar. Estamos escuchando el debate que realizamos en el Museo Nacional de Artes Visuales sobre la performance de Miquel Barceló en la República de Malí, en África. Gabriel Pelufo, le toca a usted. Bueno, yo estoy acá medio traído los pelos por el compañero y me hice unas anotaciones porque me gustaría como contextualizar esto en la obra de Barceló, que a mí personalmente me parece muy floja, ¿no? A mi modo de ver, Barceló es un artista epigonal. De algún modo, él trabaja con un tarro de pintura de Miró, otro tarro de pintura de Pollock, otro tarro de pintura de Giacometti,
otro tarro de pintura de Dubuffet, en fin. Y con todo eso hace una cuestión, pero lo hace 60 años después, o sea, es un anacronismo deliberado, pero no crítico, porque dentro de lo posmoderno nosotros encontramos muchos reciclajes, pero con reformulaciones críticas de ese lenguaje. Él es un artista mercantilizado absolutamente, y en ese sentido a mí éticamente no me convence el tipo, ¿no? Es decir, que produce sin la intermediación de un pensamiento sobre el arte. Él es a cómo se le mueve la agüita, cómo va esto, cómo lo otro, y bueno, está bien, pero digo, eso es un juego de niños, ¿no? Es lo que Kamenetz suele llamar artista esponja, ¿no? En una entrevista que le hicieron durante su retrospectiva, yo vi, dicho sea de paso, yo vi la filmación también de cuando lo hizo en Venecia en el 2009 y la filmación de Mallorca el 2007, y son todas iguales, y son todas máscaras. Y esto lo hizo en 2010, o sea que las máscaras no las pone por mal. Las máscaras ya las tenía porque él se considera un pintor exótico y primitivo, ¿no? Él dice en un reportaje que le hicieron en 2010, primero hago algo, luego veo, por ejemplo, que se parece a las escamas de un pescado, dice, y entonces dibujo un pescado. No sé, esto me parece un tipo intelectualmente elemental, un artista prenatal, ¿no? Por eso lo que hace, a mi juicio, son monerías, son gestos absolutamente epigonales. Esto sin desconocer que posee, obviamente, una alta capacidad, vamos a decir, de manejarse con la espontaneidad, con la improvisación, tiene una gran vitalidad el tipo, pero esas son condiciones muy loables de su persona, pero que no son transferibles a su arte, ¿no? A mi juicio. Quizás su obra más atendible sea la capilla del Santísimo en la Catedral de Palma de Mallorca, que es una obra que reúne todos estos elementos, pero lo hace con mucha severidad y en un ámbito en el cual casi yo lo leía como algo gaudiano, ¿no? De Antonio Gaudí, por todo ese trabajo medio barroco, con las manos, de todo. Y no es casualidad que haga la capilla del Santísimo ahí donde Gaudí había hecho los vitrales a principios del siglo junto con Torres García, ¿no? Y quizás esa cita, ese rebote de citas que él trabaja ahí sea lo más conceptual que tiene y por lo tanto lo más interesante, ¿no? Por lo menos para mí. También hizo otras cúpulas en la Sala 20 de la ONU y en otros lados que para mí son desestimables. Hay otra frase suya publicada en la entrevista a la que me referí anteriormente que dice: la ligereza siempre es un afán para mí, en todos los ámbitos. Aspiro a tener relaciones lo menos tensas posible con el mundo. Esto tiene algo del arte de diversión de Fluxus, ¿no? Pero en Fluxus tenía mucho peso. Y dicho 45 años después es muy liviano, cuando el mundo está al borde de su propia destrucción. Barceló se considera socialista y de hecho ha sido en gran medida promovido por este partido en sus primeras cuestiones de los años 80, pero hay un marco ético ahí que para mí hace agua, ¿no? Eso de evadir las relaciones conflictivas con el mundo justamente hoy, decirse socialista por un lado y confesar esa ligereza ética y conceptual de la cual se enorgullece y existencial, diría yo, por el otro, me parece que da cuenta de una buena cuota de cinismo, ¿no? Paso doble, curiosamente me pasó esto, vos me pasaste la versión por internet de Paso Doble y yo había estado viendo en casa por un archivo que tengo de videos, por otra cosa, por otro trabajo, vi unos videos de David Lynch y me di cuenta de que esta obra es una versión performática de la obra que David Lynch hace, cinematográfica, ¿no? Que hace en Pensilvania en 1966 y que se llama 6 hombres enfermos. Esa obra de David Lynch es una pantalla de 3 metros por 2 de altura, muy parecida a las medidas que tiene esta otra, en la cual proyecta 6 rostros, que son 6 máscaras en realidad muy deformadas, que posiblemente estén dibujadas en celuloide, no sé. Luego agujerea la pantalla personas que están detrás con las manos y aparecen manos, aparecen partes del cuerpo, y luego las máscaras esas terminan vomitando blanco y llenando todo de blanco, igual que de acá. O sea, es muy curioso el paralelismo, ¿no? Muy curioso.
Y es muy curiosa si fuera una coincidencia simplemente, pero hay un hilo, ¿no? Un hilo porque David Lynch se alimenta del surrealismo, y hay un hilo entre David Lynch y Fluxus y el surrealismo que pretende tener este señor. Lo que pasa es que, como digo, es una reiteración, una cosa que no tiene el peso que podía tener David Lynch o Fluxus en aquellos años. No podemos comparar a Joseph Beuys, a Capro o a cualquiera de ellos con este, para mí, Buffon, ¿no? Ahora, adquiere evidentemente esta obra sentidos diferentes según los contextos en que se realiza. No es lo mismo presentarlo en Mallorca, como lo hizo en el 2007, o en Venecia, como decía que lo hizo en 2009, que hacerlo en África, frente a la tribu de Don, en el 2011. En el caso de Venecia es exponer el narcisismo al servicio de la escena internacional, cosa que sucede con todos los artistas, está muy bien. En el caso de Mali, yo creo que ahí, por más que respeto mucho su, vamos a decir, no sé si su valentía, pero su arrojo de vivir en esa situación tantos años y demás, pero yo creo que en el caso de hacer esta obra en Mali, hay inconscientemente quizás un querer ser primitivo como ellos, pero, como la tribu de Don me refiero, pero poniéndose de algún modo también inconscientemente por encima de ellos, ¿no? O sea, eso es inevitable en esa situación. Por más que el que haya elegido un lugar sea un habitante de allí, ¿no? Es por encima de ese otro, como si el artista blanco fuera de algún modo el mesías de un modelo de hacer arte, cuando en realidad en ese contexto, y se ve en la película, cómo los propios indígenas tienen ya integrados hábitos artísticos, hábitos estéticos vinculados a lo religioso, a lo ritual, a lo erótico, que no tiene nada que ver, que para lo cual esto es una cosa totalmente ajena, ¿no? En ese sentido es que hablábamos un poco de que revela un cierto neocolonialismo anacrónico, aunque fuera inconsciente, involuntario, ¿no? Es una especie de turista cultural el tipo, ¿no? Va en busca de lo exótico y luego se vende en París y en España y en otros mercados, porque está muy bien cotizado, como un artista primitivo, ¿no? Yo creo que su vida en África es parte de ese asumirse frente a los mercados europeos. Yo no quiero dejarme atrapar por ese puro efectismo de la coreografía, que ya digo me parece muy reiterada, que se pretende dramática por un lado y por momentos es ridícula, ¿no? Ese dramatismo del trabajar con la materia, pero no hacer nada con la materia, que se pretende provocadora y resulta ser un poco, no sé, como una especie de parodia de sí misma, ¿no? Y que bueno, y que hace ese alarde de un modelo de arte frente a un grupo étnico y cultural que tiene fuertes raíces. Claro que no sabemos si esos bailes que estamos viendo, si todas estas cosas que estamos viendo de los habitantes de Mali no son lo mismo que hace, no son tan falsos como la performance pasodoble, o sea, porque si no son ya a esta altura de la vida reiteraciones de sus antepasados para el turismo. Eso yo no lo podría juzgar, pero puede serlo. Y entonces, bueno, se dan la mano los habitantes de Mali con el señor Barceló, ¿no? Yo digo que una obra como esta debe evaluarse entonces en el contexto de su producción-presentación, y es en ese sentido que me parece que Paso Doble, a mi juicio, es un paso en falso, ¿no? ¿Alguien quiere decir algo? A ver, Artesor, Sergio Artesor. Yo creo que me parece que coincido con la crítica de Pelufo, ¿no? Lo que yo rescataría de Barceló, a pesar de esa crítica, es ese trabajo con la materia como algo que no es fijo, esa constante metamorfosis, ¿no? Y creo que es eso un poco el nexo, es eso lo que él encontró en el país de los Dogones, ¿no? Que es una cultura muy, muy antigua, ¿no? Y sobre todo el trabajo con el barro, ¿no? Y él lo dice en algún momento, ¿no? Que bueno, que todo lo que hacemos
va camino de desintegrarse. Y trabaja con esa misma desintegración, es decir, toda esa escena en la que ellos entran y encuentran esos papeles carcomidos por las termitas, ¿verdad? Es decir, no son papeles ni no son cosas que se tiran, sino que es parte de un proceso que el artista, digamos, de alguna manera toma e integra a su trabajo. Es decir, todo eso me parece muy interesante. Y me parece que es algo que son elementos que el arte conceptual no ha dejado de lado, ¿no? Y que tienen que ver con algo que pone el foco específicamente en la materia y en lo artesanal, pero de una forma que valora el movimiento o la fugacidad de esa materia, ¿no? Esto puede parecer muy volado, pero es lo que yo rescataría digamos, de Barceló, ¿no? Bueno, gracias. Buenas tardes. A mí me parece que está interesante haber oído a estas tres personas, pero me parece que lo que yo percibo es que lo que habría que discutir es con qué ojos miramos la obra en sí misma, ¿no? Hay un ojo que es el ojo entendido, que tiene un bagaje en cuanto a conocimiento sobre de los años 60, lo que se estiló, lo que fueron vanguardias, y hay otro ojo que es el que mira sin ningún prejuicio previo, entendiendo prejuicio como la formación de un juicio a partir de otras cosas, ¿no? ¿Cómo debemos ver el arte? ¿Cómo debemos apreciar una obra? Me pareció muy interesante lo que dijo Clemente, porque está bien, ¿cuál es la obra? Esas para mí son preguntas que ayudan o que muestran o que dan un fundamento para una opinión. Para una opinión que tiene que ser de alguna forma una creación también, porque él podría no haber hecho eso frente a nadie y haber presentado la filmación de cómo lo había hecho, pero no hubiera habido una concreción. Toda obra debe ser vista, o debe ser leída, o debe ser cantada, y debe ser presenciada de algún modo. Entonces, a mí lo que me preocupa es cómo deben ser las manos que reciban la obra. El crítico con formación y que debe ayudar y orientar para aportar a esa formación tiene un papel muy importante a jugar. Pero quien recibe la obra y que no es crítico también, y debe hacer de algún modo una expresión reivindicativa de lo que ve. Yo pocas veces averiguo quién es la persona que escribió determinado libro. Me gusta cómo escribe, me parece bueno o mal poeta, y difícilmente vaya a ver qué hace en su vida privada. En general, a veces eso se trasunta, digamos, en la obra, ¿no? Otras veces no. Yo, honestamente, cuando vi la obra que acabamos de ver, trascendiendo el tema de la filmación, sino específicamente la performance en su conjunto, la preparación, ese nacer hacia un lado y después nacer hacia el otro, como empieza y como termina, los distintos matices, el juego en cuanto a las formas que se van dando y de la manera que las conquistan y el uso del sonido. Yo, que vengo sin ninguna formación y por lo tanto sin ningún prejuicio, me parece fantástica. Lo suficientemente fantástica como para darme a pensar en hacer otras cosas. Y creo que eso es lo más importante de algo que vemos y de lo que no participamos activamente, que te permita integrar una forma distinta de hacer algo, y a todos nos llega ese descubrimiento, si se quiere, en el momento oportuno para uno. ¿Qué quiero decir? Seguramente si yo tuviera la formación de Gabriel, quizás pensara como él. Como yo no la tengo, me enfrento a esto
Y cada cosa que sucede, la cara de los que ven, más el sonido, más los actos, a veces agresivos, a veces no, entre los dos performers. Cuando Miquel le clava las banderillas al supuesto toro que no existe, cuando vemos todas esas cosas, me dan una cantidad de pensamientos sobre los que trabajar, como escritora, por ejemplo, ¿no? Entonces me parece que eso es lo más importante que tiene esto que acabamos de ver, que te da para hacer cosas. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Para comunicarte con La Máquina, envía un SMS al 099 780066 o un correo electrónico a lamaquinadepensar@adinet.com.uy. Si querés volver a escuchar charlas, entrevistas o columnas, ingresa a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras. Seguimos, amigos, este es el último bloque donde vamos a culminar este debate en torno a la película El cuaderno de barro de Miquel Barceló. Bueno, realmente fue muy interesante todas las intervenciones, pero ahí me quedan algunas interrogantes, ¿no? Digo, él habló como que posiblemente hubiera un caso de influencia de la metrópolis sobre los países subdesarrollados, pero ¿de qué estamos hablando si está ocurriendo lo mismo con nosotros ahora en este momento? Porque, por ejemplo, ¿por qué elegimos a Miguel Barceló y no a otro artista latinoamericano en ciernes? Yo me pregunto eso, es una pregunta un poco antipática, pero creo que merece hacerse, porque me llama la atención. Digo, realmente, hasta este momento no lo conocíamos, o yo escuché ciertas cosas, pero muy tangencialmente, y me gustaría saber por qué elegimos a este señor y no a otro, hasta algún uruguayo incluso que esté trabajando ahora acá en este momento, o que esté colonizando la gente de Artigas, de Rivera o de Tacuarembó, por ejemplo, que hay muchos. Bueno, esto lo dejo. No, está bien. Bueno, dejo ya la pregunta antipática, no me vean mal, pero realmente quiero saber. Bueno, muy bien, digo, lo elegimos porque lo eligió La Máquina de Pensar, porque me llegó esta película hace mucho tiempo y me pasó algo muy extraño. La vi, me la mandó Barceló el año pasado, la vi, a mí me gustó mucho, pero la dejé ahí. Y hace relativamente poco se la pasé a alguien que no está por fuera del arte, digamos, como es Andrés Capelán, y Andrés Capelán me dijo que le había parecido extraordinaria en el sentido que planteaba Andrés Capelán. Andrés Capelán. No es Carlos el artista visual, el pintor, sino es Andrés Capelán el escritor. Y entonces me dijo eso, y ahí lo planteé a un par de amigos, y empecé a ver que había realmente, generaba reacciones la película, y bueno, este fue el planteo. De todas formas, me parece que estamos logrando el objetivo, que es precisamente un debate, conversar sobre arte, ¿no? Pero yo creo que es interesante, eso no lo dudo. La película es mucho mejor que el contenido de la película, ¿no? Está muy bien hecho el video, es impecable. Yo vi también la filmación de Venecia, y nada que ver, ¿no? Ahora, con relación a lo que planteaba recién de por qué los africanos no se habían levantado e ido, yo creo que tuvo un atractivo muy grande para ellos. Se veían los rostros y además se reían, estaban permanentemente riéndose, porque como cuando nosotros vamos a un circo, es lo mismo. Es decir, los payasos nos hacen reír. Y ellos estaban riendo permanentemente. O sea, que distendió el ambiente esta acción. Tuvo consecuencias buenas, me parece, en cuanto al relacionamiento del artista con esa gente, porque los distendió, generó un tipo de diálogo lúdico, de risa, pero lo contrastante
es que los tipos, según los contextos, la crítica de cuando lo hizo la primera vez, no sé si fue la primera vez, pero la crítica yo leí de Mallorca, que de 2007, era considerada una obra dramática, donde el artista mostraba su dramatismo corporal con la materia, toda una lucubración impresionante, y los negros se mataban de risa. O sea, yo creo que estaba bien esa relación y que no había ninguna posibilidad, ninguna razón por la cual se tendrían que haber levantado, ¿no? Hola, no, yo la pregunta es que me parece que hay un elemento faltante que es el discurso del artista. No sé qué dice respecto a la obra, que me parece que sería importante para pensarlo, y lo otro que me parece que no hay un texto curatorial, es decir, que eso también lo hace difícil para ver la dimensión de la obra. En ese sentido creo lo que dice Pelufo, si es solamente una obra que se repite en diferentes contextos sin que eso implique, no sé, una perspectiva un poco más crítica, o hay un discurso del artista, no sé. Muy bien, muchas gracias. Si les parece... bueno, a ver, Álvaro Escocia, aquí, a ver, por favor, acérquese al micrófono. No, yo quería decir que hablar de la performance a través de esta película es complicado por una razón, porque la performance el cineasta la fragmenta, la corta y pone otros elementos, lo cual le quita a la performance una especie de línea dramática que tiene, la destruye por completo. O sea, si ustedes ven en internet, buscan Paso Doble, hay grabaciones de la performance de principio a fin y hay como una acumulación de energía que es muy interesante. En cambio, acá en la película esta se ve muy fragmentada la performance y se pierde enormemente el efecto que ella logra, ¿no? No sé si quieren agregar algo. Yo haría una pregunta a los tres y para ir terminando. En base a la crítica, sobre todo de Pelufo, y en base a lo que planteaban ahí, se planteó al principio, estamos hablando del arte, digamos, puede haber el arte con una carga intelectual importante, con incluso una carga programática importante. Pero, pregunto, ¿no puede haber también arte que sea intuitivo, o que sea liberador, o que dispare otras cosas, o que genere otras cosas, reacciones? Para mí, desde mi punto de vista, y ahí voy a opinar, yo soy moderador, pero estoy opinando, ¿no? La prueba del 9 de muchas veces del arte, para mí, es cuando veo que el espectador se le dispara. Digo, lo he visto en literatura, alguien que ha dicho, leí ese cuento y me entraron ganas de hacer otro cuento, me entraron ganas de escribir a mí. O sea, esa cuestión de disparar, de liberar energías artísticas que tenemos todos o que estamos latentes. Obviamente, la otra es el planteo, pero bueno, ¿me entendés la pregunta que hago, Pelufo? Creo que el incentivo, el estímulo para la creatividad, el pensamiento, la posibilidad, no lo da solo el arte, lo da la vida cotidiana en un montón de aspectos. Entonces al arte hay que exigirle algo específico. Es eso. ¿Clemente? Bueno, yo realmente creo que sí, de que realmente hay una interacción entre el público que está asistiendo y los que están trabajando, porque realmente, si ustedes vieron, digo atentamente, hay muchos elementos propios de las mitologías propias del pueblo de Marí que se ven reflejadas en la propia acción de la pareja. Digo realmente, y eso es lo que en el fondo aplaude la gente porque se ve representada, en esa se ve, se siente consustanciada con lo que está pasando, ¿no? Digo, sobre todo cuando aparecen acompasando el sonido de las mujeres que mueren de grano, cuando aparecen las máscaras de esos seres ancestrales, te van a saber cuántos siglos tienen, que van representando, digamos, esas unidades básicas del relacionamiento social, el Dios malo, el Dios bueno, yo qué sé, el hacedor de la lluvia, etcétera, etcétera. Y también hay realmente una nota muy interesante, digo, sobre el final, cuando la propia obra, cuando se engulle a sus creadores, que eso tiene mucho que ver, ¿verdad?, con el tema de la muerte, supongo, u otros, en el cual evidentemente no pueden dejar de apreciarlo. Y acá voy a hacer un voto de favor, digamos, en favor de
de Barceló, porque realmente cuando hace su obra en otros lugares, necesariamente tiene que incorporar los elementos propios del ambiente en el cual está. Entonces, como que se dirige hacia una zona que se le ha puesto un nombre, inclusive como arte contextual, disculpen, que es el tipo de arte que se inserta en los elementos propios del lugar donde se hacen. Y yo me imagino cuando la hizo, viene a Nueva York, que tiene que haber puesto a un taximetrista o algo, de una representación de un taximetrista. Digo, y todo así. Digo, si viene acá, de repente toma la música, yo que sé, de candombe o algo. O sea, de que esos elementos, esos factores contextuales, lo que van definiendo un poco, digamos, ese diálogo que tiene él con la gente que lo está viendo. Y necesariamente cuando la gente se ve representada en eso, se tiene que emocionar. Digo, siempre ocurre. Y eso es justamente cuando la obra adquiere, digamos, cierto grado de validez, porque su funcionalidad es esa. De establecer el nexo, digamos, con lo que se desconoce, con el pasado, con el futuro, con lo que le está pasando, con todo, ¿no? Y si lo consigue, bueno, estamos frente a una obra de arte. La verdad que un poco esto que dice Clemente, yo adhiero. Quiero decir que a mí no me pasó, no sentí rechazo en absoluto por lo que pasó en el video. A mí no me afecta mucho si las cosas se hacían hace 45 años o no. Es más, creo que te diría que me parece mejor, ¿viste? Que si se hacían hace 45 años. Digamos que mi apreciación del arte en general es bastante visceral. Le hago caso a la tripa. A mí me gustó, me motivó, que es un poco lo que vos decías. A otras personas que les hice el video les pasó lo mismo, les motivó un poco lo que mencionaba Silvia Carrero. Hay una cuestión que es interesante, que es cuando aparece un peso teórico tan descomunal como el de... Creo que es desproporcionada la mesa. Porque de alguna manera la cuestión que plantea tener un teórico de tanto peso es muy parecida a la del neocolonialismo. Digamos, el neocolonialismo está antes que de Barceló, antes que, digo, un poco lo que decía Clemente, no estamos nosotros incluidos, no estamos escapando. Me parece bastante injusto acabar el tema de la sensibilidad en que Barceló fue en el peor momento. Digamos, se tendría que haber quedado en los museos, Barceló, o sea, está mal que haya ido a Mali, entonces es un neocolonialista. Yo no lo viví así, creo que hubieron elementos sensibles de la plástica del trazo que son sempiternos, no importa cuándo se hacían. Lo que importa es que está hecho en ese momento, generó un vínculo con un público en África y con un público acá en Montevideo y con un público en Río Negro, en Soriano y en los lugares donde se haya visto la película, y creo que en todo caso, si es un mal artista, es un tipo con una muy buena idea. Por ejemplo, acá estamos nosotros. Digo, si es bueno o es malo, yo como artista no opino, es decir, yo le sigo la energía al tipo y me funciona. No sé cuánto cotiza Barceló, si cotiza, si no cotiza. Realmente no hace a la cosa para mí. Me parece que el tipo hizo una apuesta, funcionó, y tampoco da para decir, ahora me voy a poner una camiseta que Barceló, tampoco es eso. Pero digo, hay elementos sensibles, digo, un poco lo que decía Inés de la piel, digo, más allá de la piel física, creo que hay todo el tiempo de piel, ese registro que se hizo. Y no sé, me parece que una cosa es ordenar los pensamientos y otra cosa es destruir. Digo, yo sinceramente creo que la intervención de Pelufo es muy destructiva con respecto al tipo. Pobre tipo, digo, no me parece que haya hecho ningún daño para atacarlo. Que de pronto, repito,
asistimos cotidianamente a personas que sí son malditas. Digo, me parece que les permitimos el paso con mucho más gentileza. Creo que esto es obra, también mérito de Barceló, sinceramente. Bueno, eso. Bueno, por alusión vamos a darle la palabra a Pelufo. En primer lugar, no tengo nada personal contra Barceló, como lo plantea el compañero Ibarra. Yo no estoy tratando de destruir a Barceló. Simplemente digo que es un artista que no me interesa. El arte tiene un cometido ético fundamental. Sin eso no es arte. Yo creo de que mi crítica no es estética, sino ética. Y en cuanto a la estética misma y al trabajo con la materia, es muy subyugante. Por eso lo vi 3 veces el video, eso no lo niego. Pero a mí me interesa el arte contemporáneo en términos de una posición frente al mundo y de un pensamiento sobre el arte, que acá no existe. O sea, a este señor lo que le sobran son premios y le falta todo lo demás. Muy bien, amigos, llegamos al final de esta charla. La verdad que estuvo muy interesante. Gracias, Clemente Padín, gracias, Marcos Ibarra, gracias, Gabriel Pelufo, por estar aquí con nosotros. Gracias al Museo Nacional de Artes Visuales, y gracias sobre todo a ustedes por estar aquí y estar con su presencia. Gracias por todo. Amigos, espero que les haya gustado, seguro que estarán pensando, porque estas cosas dejan lugar a la reflexión, a si uno está de acuerdo o no, a matices, y aquellos que les interese ver la película, pueden ir a el blog de La Máquina de Pensar, donde hay un link que se puede ver la película, o si no, vayan a Google directamente y pongan El cuaderno de barro de Miquel Barceló y van a poder ver la película. Son 60 minutos, una película que, más allá de los comentarios en torno a la performance, es estéticamente una obra maestra de Isaki Lacuesta. Muy bien, amigos, espero que lo hayan pasado muy bien. Mañana a partir de las 20 horas aquí en Radio Uruguay los invito a seguir en La Máquina de Pensar. Chau, chau.